El lado de un hexágono regular mide 16 centímetros, entonces vamos a determinar su área. Ok, entonces lo primero que nosotros debemos de recordar es que la fórmula para determinar el área del polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Entonces vamos a venir acá al hexágono y vamos a hacer primero un cálculo. Por acá recuerdan que en las guías de trabajo anteriores habíamos estado hablando de el ángulo central, entonces yo voy a iniciar por acá determinando cuánto mide cada uno de estos ángulos centrales de este hexágono. Entonces lo primero es aplicar la formulita de la medida del ángulo central, que será 360 entre n, que es el número de lados. Entonces, para este ejercicio, cada ángulo central de ese hexágono mide 360 entre 6, que nos va a dar 60 grados. Ok, entonces sabemos que cada angulito de estos centrales de este hexágono que tenemos por acá mide 60 grados. Ok, mide 60 grados. Bien, y entonces por acá vamos a marcar también que la medida del lado de este hexágono es 16, entonces es un hexágono regular, entonces cada ladito va a medir 16. Ok, va a medir 16 por acá y 16 por acá. Y aquí en este triangulito que se forma acá abajo, entonces ahí es donde vamos a trazar la apotema. Entonces recuerden que la apotema es un segmento de recta que va desde el centro del polígono hasta la mitad del lado del hexágono. Ok, entonces ahí trazamos la apotema. Ok, y recuerden lo que habíamos conversado, la apotema tiene la siguiente implicación. Ok, cuando nosotros trazamos la apotema, entonces aquí se forma un ángulo recto primero, después este ladito va a quedar dividido en dos partes iguales. Ok, si todo el lado del hexágono mide 16, entonces este pedacito va a medir 8 y este pedacito va a medir 8 también. Este segmentico que se forma acá desde el punto medio hasta el vértice del polígono. Y el ángulo central que medía 60 va a quedar dividido también en dos partes iguales, entonces ya aquí nos va a quedar un angulito de 30 grados y aquí nos va a quedar un angulito de 30 grados. Muy bien, entonces como paso 2 para determinar el área de ese hexágono, ok, entonces vamos a venir a determinar el perímetro de este polígono regular. Entonces vamos a marcar que el paso 2 que yo voy a ejecutar es el perímetro. Ok, recuerden que el perímetro es igual a la suma de las medidas de los lados, entonces tengo 6 lados por 16, ok, y entonces eso nos va a dar 96 centímetros, ok, y es igual a la suma de las medidas de los lados. Ese es el concepto de perímetro. Entonces aquí ya tendríamos esta parte, ok, el perímetro del hexágono. Recuerden que la fórmula del área es perímetro por apotema dividido entre 2. Ahora el paso número 3 va a ser determinar la apotema de este hexágono, ok, saber cuánto mide entonces esta apotema que trazamos acá. Para eso entonces yo voy a sacar solamente este triangulito rectángulo que se forma acá, entonces yo voy a tomarlo acá, lo traigo y entonces voy a apuntar aquí la información que nosotros tenemos por acá. Ok, entonces dice que este segmento de acá es X, que es la apotema que nosotros ocupamos encontrar. Este ladito de acá mide 8, ok. Luego teníamos este ángulo de acá que mide 30 grados. Y entonces para seguir avanzando yo necesito saber cuánto mide este angulito que está aquí abajo. Ok, este angulito que está aquí abajo. Pero entonces hay una teoría que dice que la suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo tiene que dar 180. Aquí tengo un ángulo de 90, ok, aquí tengo un ángulo de 30, entonces yo digo, bueno, tengo 90 más 30, serían 120. Y entonces este angulito, este tercer ángulo me diría lo que le haga falta para llegar a 180, que en este caso serían 60 grados. Ok, entonces ya ahí tengo la información que requiero para determinar la medida del apotema. Entonces vamos aquí, dice X es la apotema, que es lo que yo necesito encontrar. Esta partecita de acá sería 8, que es la mitad del lado.
tengo el ángulo de 30 que es la mitad del ángulo central del hexágono, y entonces tengo este ángulo de 60 que lo encontramos aplicando la teoría que dice que la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo tiene que dar siempre 180. Y entonces con esta información venimos a aplicar algo que se llama ley de senos. Ok, entonces la ley de senos nos dice lo siguiente. Vean que aquí dice que este lado es x, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar x y lo vamos a dividir entre el sen de este ángulo que nosotros encontramos acá, que es 60. Vamos a escribir que eso nos tiene que dar igual que 8 entre el sen del ángulo que está arribita. Ok, entonces vamos a escribirlo así. 8 entre el sen del ángulo que está enfrente de ese lado de 8, que sería el de 30 grados. Ok, esto que está acá es una ecuación. Entonces, igual que en ecuación, vamos a resolverla con calculadora. Y chip cal 0 igual. Entonces, vamos a armar por acá esa ecuación. Entonces, van a escribir alfa x, ok, dividido entre el sim. Vea que aquí en calculadora dice sim. Sim de 60. Ok, alfa calcular para que nos escriba el igual. Y aquí escribimos 8 entre el sen de 30. Y aquí entonces le damos chip calcular 0 igual. Y entonces eso nos da 13.86 redondeado a 2 decimales. Ok, entonces vamos a escribirle que aquí x es aproximadamente 13.86. Y esta es la apotema. Ok, esa es la apotema, ¿verdad? Que es lo que nosotros queríamos encontrar. Ok, ya sabiendo cuál es la apotema, ¿verdad? Y el proceso que usamos, entonces recuerden que siempre es la apotema dividida entre el sen del ángulo que está aquí abajito, que es el ángulo que está enfrente, y la mitad del lado entre el sen del ángulo que está aquí arribita, que sería el ángulo que queda enfrente. Ok, ya con esta información, entonces nosotros podemos ir a determinar ya finalmente el área del hexágono, porque tenemos toda la información que requerimos. Entonces por aquí vamos a determinar el área del hexágono. Ok, entonces vean que el área del hexágono era perímetro, ok, que ya lo teníamos por acá, que es 96, multiplicado por la apotema, que es 13,86, y eso lo dividimos entre 2. Entonces vamos a ver cuánto nos daría eso en calculadora. Ok, dice por acá que sería 96 por 13.86, y eso lo divido entre 2 y esto nos da 665.28 centímetros cuadrados. Ok, entonces por acá esa sería el área. Recuerden que aquí estamos trabajando en centímetros, entonces un centímetro cuadrado es un cuadradito que mide 1 centímetro por 1 centímetro. Y cuando nosotros estamos hablando de área es determinar cuántos centímetros cuadrados podría yo formar en este hexágono. Entonces estamos determinando cuántos cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro yo podría formar en un polígono, en un hexágono regular cuyo lado mida 16 centímetros. Y entonces la teoría nos dice que podría formar 665.28 cuadrados de 1 centímetro cuadrado, ¿verdad? Eso es área.